Hola, mi nombre es Ana Silvia Faña Saldaña, pertenezco a la licenciatura de Contaduría Pública y el día de hoy voy a presentar un trabajo de la materia de Derecho en el cual voy a explicar algunos contratos mercantiles, así como un ejemplo de ellos. Espero y sea de su agrado. Bueno, comenzamos con el contrato de comisión mercantil. Es aquel por el cual una de las partes comitente confiere o delega un encargo a la otra parte comisionista, quien se obliga a desempeñarlo y recibe por ello el pago de una comisión. Derechos y obligaciones de las partes. Cuando sin causa legal dejar el comisionista de avisar que rehúsa la comisión o de cumplirla expresa o tácitamente aceptada, será responsable al comitente de todos los daños que por ello le sobrevengan. El comisionista debe desempeñar por sí los cargos que recibe y no puede delegarlos sin estar autorizado para ello. Ningún comisionista comprará ni para sí ni para otro lo que hubiere mandado vender, ni venderá lo que se le haya mandado comprar, sin consentimiento expreso del comitente. El comitente está obligado a satisfacer al contado al comisionista mediante cuenta justificada el importe de todos sus gastos y desembolsos con el interés comercial desde el día en que los hubiere hecho. Este contrato puede ser bilateral, oneroso, principal, conmutativo y formal, ya que debe constar por escrito. Un ejemplo es cuando una persona de otro estado quiere vender sus productos en otro lugar ajeno y para esto contrata a una persona de cierto lugar y en él se encarga de venderlos, pero a cambio de un porcentaje de lo vendido. Seguimos con el contrato de compra-venta, el cual es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho, obligándose esta última a pagarle por ella un precio cierto y en dinero. Derechos y obligaciones. En las compraventas mercantiles se sujetarán los contratantes a todas las estipulaciones lícitas con las que hubieran pactado. Las compraventas que se hicieren sobre muestras o calidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio se tendrán por perfeccionadas por el solo consentimiento de las partes. Cuando el objeto de las compraventas sean mercancías que no hayan sido vistas por el comprador ni puedan clasificarse por calidad determinadamente conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado mientras el comprador no los examine y acepte. Si se ha pactado la entrega de las mercancías en calidad y plazos determinados, el comprador no estará obligado a recibirlos fuera de ellos. Si las compraventas mercantiles, una vez perfeccionado el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del que no cumpliere la rescisión o cumplimiento del contrato y la indemnización, además de los daños y perjuicios. Si no hubiera fijado plazo para su entrega, el vendedor deberá de tener a disposición del comprador las mercancías vendidas dentro de las 24 horas siguientes al contrato. Un ejemplo de compraventa mercantil es la que realiza una persona que se dedica a la compra de autos. Compra un auto para después venderlo en un precio más alto al precio que lo compró y obtener una ganancia. Es un contrato consensual bilateral, oneroso, normalmente conmutativo. Ahora vamos con el contrato de factores y dependientes. Se reputarán factores los que tengan la dirección de alguna empresa, establecimiento, fabril o comercial, o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas, por cuenta y a nombre de los propietarios de los mismos. Factores, dueños, dependientes, empleados. Modalidades. El contrato puede ser bilateral, oneroso, principal y conmutativo. Un ejemplo es el gerente de un negocio que dirige las operaciones en representación del dueño. En cuanto a los derechos y obligaciones, los factores deberán tener la capacidad necesaria para obligarse y poder autorizar por escrito de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico. En todos los contratos celebrados por los factores con tal carácter quedarán obligados los principales y sus bienes. Si contrataren en su propio nombre, quedarán obligados directamente. Los actos de los independientes obligarán a sus principales en todas las operaciones que estos les tuvieran encomendadas. Solo con autorización de sus principales podrán los factores independientes delegar con otros los encargos que recibieron de aquellos.
El siguiente contrato es el de depósito mercantil, el cual es un instrumento auxiliar para las personas físicas y morales que requieren de un almacenaje especial en diferentes tipos de mercancías o bienes, ya sea por custodia, conservación u otros servicios que pueden obtenerse mediante esta modalidad. Se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o se hace a consecuencia de una operación mercantil. Derechos y obligaciones. Salvo impacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y, en su defecto, a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito. El depósito quedará constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituye su objeto. El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba y a devolverla con los documentos si la tuviere cuando el depositario se la pida. Este contrato puede ser bilateral, oneroso y real. Por ejemplo, las bodegas que se dedican al almacenaje de mercancías como pisos y azulejos a cambio de el pago de una renta. El contrato de almacenes generales de depósito tiene por objeto el almacenamiento, guardo, conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito amparados por certificados de depósito. Asimismo, otorgan financiamiento tomando como garantía los bienes o mercancías. Derechos y obligaciones. Los almacenes facultados para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal podrán efectuar en relación a esas mercancías los procesos antes mencionados en los términos de la ley aduanera. Los certificados podrán expedirse con o sin bonos de prenda, según lo solicite el depositante, pero la expedición de dichos bonos deberá hacerse simultáneamente a la de los certificados respectivos, haciéndose constar en ellos indefectiblemente si se expide con o sin bonos. Los almacenes llevarán un registro de los certificados y bonos de prenda que se expidan en el que se anotarán todos los datos contenidos en dichos títulos. Es un contrato bilateral oneroso principal conmutativo y formal. Como ejemplo, pongamos los depósitos de cerveza, en los que se resguardan las mercancías para su posterior venta. Vamos con el contrato de préstamo mercantil simple. Es aquel donde una de las partes, el prestador, entrega al prestario bienes fungibles, títulos o valores, dinero o mercancías, y este se obliga a restituir otro tanto de la misma especie y calidad en los términos pactados, y en caso de demora, a pagar un interés convencional o legal. Derechos y obligaciones. Consistiendo el préstamo en dinero, pagar el deudor devolviendo una cantidad igual a la que reciba conforme a la ley monetaria vigente en la República al tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta la especie de moneda siendo extranjera en que se ha de hacer el pago, la alteración que experimente en valor será en daño o beneficio al prestador. En los préstamos de títulos o valores, pagará el deudor devolviendo otros tantos de la misma clase e idénticas condiciones o sus equivalentes, sin aquellos que se hubieran extinguido, salvo pacto en contrario. Si los préstamos fueran en especie, deberá el deudor devolver, al no mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad en la misma especie y calidad, o su equivalente en metálico si se hubiera extinguido la especie debida. Su modalidad es unilateral y conmutativo. Por ejemplo, la empresa El Patito S.A. tiene el objetivo de prestar 25.300.000 pesos con autorización de cobro por el señor José Hernández, los cuales serán pagados en un plazo de 3 años. La cantidad prestada será utilizada para actos de comercio. El deudor otorga como garantía una fianza hipotecaria correspondiente al inmueble ubicado en tal colonia. Ahora vamos con el préstamo mercantil con garantía. Es en el que el prestamista está garantizado por los valores que el prestario depositará en poder del primero y sobre los cuales tendrá un derecho de adquisición preferente. Derechos y obligaciones. Tiene por objeto trasladar el dominio de uno o varios bienes fungibles. Estos serán proporcionados por el prestador y entregados a favor del prestario. Este último tiene la obligación de restituir con bienes de la misma especie y calidad. Es un contrato unilateral conmutativo. Como ejemplo, el presente contrato tiene como objeto el préstamo de dinero, título o crédito, valor o cosa que otorga el acreedor en favor del deudor, por lo que en este acto se entrega y transfiere la propiedad o se otorga el uso del dinero, título, crédito, valor o cosa debiendo restituir la misma
en iguales condiciones. El deudor se obliga a otorgar como garantía para conservación la cosa o pago del prestado, fianza, depósito, hipoteca, entre otras cosas, obligándose el acreedor a su vez a restituirle dicha garantía una vez que el objeto del préstamo le haya sido devuelto y pagado los intereses correspondientes. Continuamos con el contrato de permuta. El contrato de permuta mercantil es aquel por el cual uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otras, pueden ser muebles, mercaderías o inmuebles, siempre con el propósito de especulación mercantil, con el objeto directo y preferente de traficar. Derechos y obligaciones. Transferir la propiedad del bien permutado, entregar el bien, si esto es necesario para ejecutar el contrato, hacerse cargo de los vicios ocultos que surjan en el futuro, abono de los gastos que correspondan a cada parte. Es un contrato bilateral oneroso principal relativo de la posesión informal. Un ejemplo es el intercambio que se hace una persona, por ejemplo, de un tractor por ciertas toneladas de maíz, con el fin de vender el maíz y obtener ganancias. Continuamos con el contrato de consignación mercantil. En el contrato por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes inmuebles a otra persona denominada consignatario para que le pague un precio por ello, en caso de venderlos en el término establecido, o se le restituye en caso de no hacerlo. Derechos y obligaciones. El consignatario tendrá la obligación de pagar el precio pactado por el consignante o de devolver el bien. El consignante transmitirá la posesión de los bienes al consignatario y en su momento la propiedad de los mismos al adquiriente. Una vez verificada la venta del bien dado en consignación, el consignatario tendrá 2 días hábiles para entregar la ganancia pactada al consignante. En caso de que los bienes consignados no hayan sido vendidos, el consignante no podrá disponer de ellos, en tanto no se verifique el término establecido en el contrato para la venta de los mismos. Modalidad. Es un contrato consensual. Ejemplo, la tiene un lote de televisiones que no puede vender y decide entregarlas a la empresa de consignación para que éste las venda. Contrato de transporte terrestre. El contrato de transportes por vías terrestres o fluviales de todo género se reputará mercantil cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos del comercio, cuando siendo cualquiera su objeto sea comerciante el portador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público. Derechos y obligaciones del cargador. El cargador está obligado a entregar las mercancías en las condiciones, lugar y tiempo convenidos. Dar los documentos necesarios fiscales como municipales para el libre tránsito y pasaje de la carga. Sufrir los comisos, multas y demás para que se le impongan por infracción de las leyes fiscales y indemnizar al portador de los perjuicios que se le causen por la violación de las mismas. Sufrir las pérdidas y averías de las mercancías que procedan de vicio propio de ellas o de casos fortuitos. Indemnizar al portador de todos los daños y perjuicios que por falta de cumplimiento del contrato hubiere sufrido y de todas las erogaciones necesarias para el cumplimiento del mismo y fuera de sus estipulaciones hubiese hecho en favor del cargador. Remitir con oportunidad la carta al porte al consignatario de manera que pueda hacer uso de ella al tiempo de llegar la carga a su destino. El cargador tiene derecho a variar la consignación de las mercancías mientras estuvieran en camino, si diere con oportunidad la orden respectiva al portador y entregarle la carta de porte expedida a favor del primer consignatario. Variar dentro de la ruta convenida el lugar de la entrega, dando oportunamente al portador la orden respectiva, pagando la totalidad de flete estipulado y canjeando la carta de porte primitiva por otra, debiendo indicar al portador el nuevo consignatario si lo hubiere. Derechos y obligaciones del portador. El portador está obligado a recibir las mercancías en tiempo y lugar convenidos, emprender y concluir el viaje dentro del plazo estipulado y por el camino que se señale en el contrato, a verificar el viaje, a cuidar y conservar las mercancías bajo exclusiva responsabilidad, entregar las mercancías al tenedor de la carta de porte o de la orden respectiva en efecto de ellas, a pagar la indemnización convenida si no sea estipulado el perjuicio que haya causado el cargador, a entregar las mercancías por peso, cuenta y medida, si así están consideradas en la carta de porte, a probar las pérdidas o averías de las mercancías o el retardo en el viaje que no han tenido
por causa su culpa o negligencia. A pagar las pérdidas o averías que estén en su cargo previa evaluación de peritos. En general, a cubrir al cargador consignatario los daños y perjuicios que resientan, ya sea por su culpa o porque no se dé el cumplimiento del contrato relativo. Y el partidor tiene derecho a recibir la mitad del porte convenido si por negligencia o culpa del cargador no se verifique el viaje, a percibir la totalidad del porte convenido si por negligencia o culpa del cargador no se verifique el viaje, a rescindir el contrato si comenzado el viaje impidiere su continuación un acontecimiento de fuerza mayor, a continuar el viaje una vez removido el obstáculo siguiendo la ruta designada en el contrato. Un ejemplo son las empresas dedicadas al transporte terrestre de mercaderías de todo tipo, por ejemplo como las paqueterías. Y por último tenemos el contrato de fideicomiso. Es una operación mercantil mediante la cual una persona física moral llamada fideicomitente destina ciertos bienes a la realización de un fin lícito determinado, encomendado a esta una institución de crédito. Derechos del fideicomiso: designar uno o más fiduciarios, exigir la rendición de cuentas en cuanto a sus obligaciones, establecer un fin lícito sin contravenir la moral y el orden público, remunerar al fiduciario, asumir gastos del fideicomiso y cumplir con la presentación de la información para su debida diligencia. Derechos del beneficiario: recibir los bienes y frutos del fideicomiso según lo indique el contrato, exigir el cumplimiento del fideicomiso, renunciar al fideicomiso, exigir la rendición de cuentas e impugnar los actos del fiduciario, pedir la remoción judicial del fiduciario, siendo su obligación la aportación de la información para su debida diligencia. Es unilateral, formal, oneroso e irrevocable. Un ejemplo: la finalidad del presente contrato de fideicomiso es la creación de un fondo para el pago de pensiones y jubilaciones a favor de los trabajadores de la institución fideicomitente.